Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos acercándonos nuevamente al tema de la responsabilidad fiscal. Hace un año ya lo traíamos a nuestro programa y en esta ocasión vamos a estar preguntando cómo afecta a nuestra economía, qué significan los términos elusión y evasión fiscal, cuáles son los deberes y derechos de los contribuyentes, a dónde va lo recaudado. Para eso nos acompañan en esta oportunidad la máster en Ciencias Belkis Pino Hernández. Ella es vicejefa primera de LONAT. Bienvenida, Belkis. Gracias. También nos acompaña la máster en Ciencias Ivette Alzugaray Serra. Ella es directora nacional de gestión de obligaciones también de LONAT. Bienvenida. Buenas, gracias. Y nos acompaña el doctor en Ciencias Carlos Manuel Santos Cid, miembro de la ANEC y subdirector económico de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Bienvenido. Gracias. Con esta presentación los invitamos a que se quede con nosotros para cuadrar la caja de la economía cubana. La evasión fiscal es cuando uno no declara en los impuestos todo lo que vende. Estás evadiendo el fisco o estás desviándote de tu objetivo social, que es bienes y servicios a la población. Concurres en un delito. Si incumples, la ONA te llama, te puede sancionar, porque eso es una obligación de cada trabajador contratado. Creo que se le puede retirar el patente, se le puede cerrar el negocio. Puede conllevar al cierre de negocio, inclusive a prisión. La primera vez que no pagamos nos ponen como un recargo al no pago del tributo. Y ya después sí nos pueden llevar a tribunales. Está afectando gravemente a la economía. Claro que afecta el territorio porque es con el dinero que se cuenta. No sé, a dónde vaya ese dinero para hacer trabajos sociales y de esa índole. En el territorio actualmente el trabajo por cuenta propia es una de las principales fuentes de ingresos para la economía nacional. La evasión fiscal es la ocultación de bienes o ingresos con el objetivo de pagar menos impuestos. Se trata de una actividad ilegal que pueden cometer tanto empresas como personas. Para iniciar el debate, preguntamos, ¿qué son la evasión y la elusión fiscal? ¿Por qué hay que contribuir? ¿En qué se usan los fondos que se recaudan? Carlos Manuel. Bien, comenzamos por los conceptos. Vamos a conceptualizarlo de la forma más sencilla y después entenderlo en su entorno. Si estamos hablando de evasión fiscal, cuando hay incumplimiento de la ley tributaria. Y de elusión fiscal, cuando, elusión del verbo eludir, cuando estamos buscando aquellas fallas, aquellas lagunas legales que están dentro del cuerpo normativo de la administración tributaria para tratar de aprovechar esa laguna legal en función de decir sobre términos supuestamente legales, como no estaba explícitamente establecido, yo puedo pararme ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que usted la busca en función de satisfacer una necesidad suya, no una necesidad social. Es importante no entender la evasión y la elusión como dos aspectos que realiza el contribuyente, en este caso el ente económico, sino verlos como dos riesgos inherentes asociados a un proceso, que es el proceso de la relación financiera que establece ese ente económico. Y cuando yo digo ente económico me estoy refiriendo a cualquier individuo, desde una persona natural a una persona jurídica, que tiene la responsabilidad social de aportar al Estado por la actividad que realiza. Por lo tanto, la responsabilidad tributaria no es más que una arista de la responsabilidad social que tiene ese ente económico en función de la actividad que realiza. Regreso a donde estaba. Son dos riesgos importantes e inherentes a ese proceso, que estuvieron y estarán de por vida en ese proceso. ¿Por qué son riesgos? Son riesgos porque tienen un impacto negativo. Porque son elementos que tienen que administrarse, tienen que administrarlo los dos participantes del proceso. Lo tiene que administrar la administración tributaria, en este caso en la figura del Estado, y lo tiene que administrar, por supuesto, el ente económico.
¿Ya? La administración tributaria lo va a administrar desde leyes más robustas, que no den pie, obviamente, a esos sesgos legales que aparecen ahí. Y entonces el ente económico lo va a administrar desde la conciencia número 1, de aprovechar, que tiene que aportar porque tiene una responsabilidad social, desde el conocimiento de esa responsabilidad social. Te decía que son riesgos que tienen que estar administrados y que forman parte de un proceso porque van a tener un impacto. La responsabilidad social de ese ente económico tiene un impacto social porque es una responsabilidad social en función de la sociedad. Esa responsabilidad social, ¿cómo la ven ustedes desde la ONAT? Y después quiero saber cómo lo ven ustedes desde la ANEC. Bueno, la responsabilidad está dada desde el punto de vista de que cada contribuyente aporte en correspondencia con su verdadera capacidad económica. Y ahí, volviendo a los términos que estamos debatiendo, pudiéramos decir, por ejemplo, que en el caso de la evasión fiscal es una conducta que se penaliza, es decir, que es una conducta ilegal y por tanto, como es una conducta ilícita, tiene una penalización por ley. Por ejemplo, yo te pudiera decir que generalmente nosotros detectamos evasión fiscal cuando ante una acción fiscalizadora que hacemos determinadas determinaciones, se ve que el contribuyente está subdeclarando sus ingresos, es decir, está declarando menos ingresos para pagar menos impuestos. Ahí vamos a llegar más adelante. Carlos Manuel, ¿nos quería añadir algo fíjate, más? hay algo, estas dos figuras tienen algo en común, y es la intencionalidad. Es decir, usted va ahí porque tiene intencionalidad. ¿Bien? Es decir, hay una línea muy, muy intangible entre el error y el fraude, y es precisamente la intencionalidad. Cuando usted comete un error, no lo comete con intencionalidad. ¿Eso ocurre solamente en Cuba? ¿Que las personas No, por supuesto que no, en cualquier lugar del cometan mundo. estos delitos? No, para nada. Porque además esas dos figuras están dadas por un conflicto de intereses que aparecen entre el administrador tributario y este ente económico. Y ese conflicto de intereses puede ser básicamente por variables que él considera que esa carga tributaria es muy alta, que puede ser verdad o no, pero es la consideración que tiene él, que él considera que esa carga tributaria, aparte de ser alta, por lo tanto afecta el rendimiento de su inversión, que es su negocio, que puede ser verdad. Ahora, lo que sí no hay justificación ante cualquiera de esos motivos de que usted quiera evadir lo que está establecido porque usted lo considera. Hay otros caminos que usted puede tener para poder analizar esas inquietudes que usted tiene y demás, pero no. ¿Cómo controlan desde la ONAT ustedes que se cumplan esas declaraciones, que prevenir de cierta manera que ocurran este tipo de delitos? Bueno, desde la UNAD nosotros cuando estamos en el proceso, estamos hablando de la declaración jurada en este caso, pero no solo la declaración, en el pago de cualquier tributo, se fiscaliza el pago del tributo porque el cumplimiento del tributo no va solo a la fecha en que usted tiene que aportar, sino en la calidad del pago, en que usted pague realmente la cuantía que corresponde. Y en el caso de la campaña, bueno, se fiscaliza la declaración jurada. Y a partir de determinados cruces de información que hace la oficina, más ahora con el tema de la bancarización, nosotros entonces podemos determinar contribuyentes que los ingresos que están declarando están por debajo de su verdadera capacidad económica, por debajo de los verdaderos ingresos que recibieron. Y en esos casos, lógicamente, la oficina emite una resolución de determinación de deuda y exige que esos dineros que se dejaron de aportar se aporten al presupuesto del Estado. Quisiera escuchar a Ivette. Yo pienso que una de las primeras medidas que toma la administración tributaria para evitar esos dos riesgos es el vetor fiscal del contribuyente, que es la primera acción actualmente que tenemos de asistencia directa al contribuyente, más ahora que todos los procesos se están haciendo a través de plataformas, es decir, digitalmente. El vetor del contribuyente tiene mucha información para que el contribuyente sepa lo que tiene que hacer, es decir, sus obligaciones como contribuyente, todas sus obligaciones, cuándo se vence, qué le puede suceder cuando no cumple, qué puede presentar cuando no está de acuerdo con alguna decisión o acción que tome la administración tributaria. Y esa es para mí la primera acción que hace la administración tributaria para evitar ese riesgo.
Que el contribuyente no vea el vetor fiscal solamente como el documento que me guía a mí, me ayuda a mí a pagar, es decir, que me dice, yo tengo que pagar este tributo en tal fecha, sino también todo lo que está debajo de esa tablita donde se le ponen todos los tributos, toda la información que se le da al contribuyente para evitar, es decir, para que él conozca, que es uno de sus derechos, que él conozca y sepa. Y yo lo veo como una de las primeras acciones que está haciendo la administración desde el primer momento que él se inscribe, que lo primero que recibe es su RC05, es decir, el carnet, como le dicen ellos, de la ONA, el número de identificación tributaria y su vector fiscal. Ahí hay mucha información y todos los años le vamos incorporando nuevos textos, nuevas cosas y según va cambiando las mismas leyes tributarias, las mismas normas, se le van incorporando toda esa información al contribuyente para que él desde un inicio sepa y conozca cómo debe actuar. ¿De qué depende la cuantía del impuesto que deben de pagar estos contribuyentes? Bueno, las cuantías están en correspondencia con el tipo de impuesto y cada uno paga sus impuestos en correspondencia con su verdadera capacidad económica. Por ejemplo, en el caso de los ingresos personales, se paga un 5% por el impuesto sobre ingresos personales como tal, la cuota que le llaman los contribuyentes, que antes era una cuota fija, ahora es una cuota porcentual que es mucho más justa. Antes tenía una cantidad fija que tenías que aportar todos los meses, ahora no, ahora es una cuantía porcentual, por tanto tú de los ingresos que obtengas en el mes le calculas el 5% y aportas a partir de lo que resulte de ese cálculo. Y también aportan el 10% por el impuesto sobre los servicios o sobre las ventas, que también se calcula sobre los ingresos obtenidos en el mes puramente. Quiere decir que las cuantías a pagar son en correspondencia con los ingresos que se obtengan. Si usted tiene menos ingresos, pues pagará menos impuestos. Y quien obtenga más ingresos, pues pagará más impuestos, porque eso es una de las características y de los principios que tiene nuestro sistema tributario. Le hacía esta pregunta para poder entender un poco entonces por qué ocurre, por qué se da la evasión, la elusión fiscal. Por eso le preguntaba ¿hasta cuánto ascienden esas cuantías de pago? Bueno, te decía que las cuantías están en correspondencia con los ingresos. Depende del ingreso que tenga la persona. Usted lo calcula. Ejemplo, no sé, cuando usted, por ejemplo, si usted tiene ingresos en el mes por valor de, digamos, no sé, yo te pudiera decir 10,000 pesos, usted le calcula los 10,000 pesos, el 5% y usted solo aporta eso, pero si sus ingresos en el mes son, digamos, de 100,000 pesos, pues lógicamente que lo que usted aporta es muchísimo más, porque tiene mayor capacidad económica porque sus ingresos fueron mayores. Eso es en el caso de las personas naturales, de los trabajadores por cuenta propia específicamente, pero en el caso de las empresas, el principal impuesto que pagan, que es el impuesto sobre utilidades, es de un 35% sobre su utilidad, la que termina la utilidad neta. Entonces también está en correspondencia con el resultado de la operatoria de la entidad. Quiere decir que estos pagos porcentuales son mucho más justos porque usted tiene que aportar en correspondencia con el ingreso que usted tuvo. Incluso en el caso de las utilidades hay determinados regímenes especiales para promover determinadas producciones. Por ejemplo, para el sector agropecuario existe un régimen especial que en lugar de aportar el 35%, aportan el 17,5% para el impuesto sobre utilidades. Incluso la oficina tiene que revisar que realmente las utilidades que haya obtenido hayan sido por la actividad fundamental que tiene la entidad. Se han dado casos, por ejemplo, de CCS, que su producción fundamental, ¿cuál es? Producir alimentos, ¿no? Y sin embargo se han dedicado, no sé, a construcción o a hacer pintura, ¿no? Si usted se dedica a construcción y a hacer pintura, que no es su objeto fundamental, y usted su mayor cantidad de ingresos, más del 50%, no proviene de la actividad fundamental, entonces no tiene derecho a ese beneficio y tiene que aportar el 35% igual que el resto. Siempre va a estar en correspondencia con la verdadera capacidad económica que tenga el contribuyente. Ahora, lo voy a interrumpir. Vamos a dejarlo a la vuelta de la pausa y retomamos. Hacemos una pausa, como ya les decía. Ya regresamos aquí en Cuadrando la Caja.
Estamos de vuelta y anteriormente, Carlos Manuel, usted se quedaba que quería añadir algo más al tema de Sí, los hago pagos. énfasis en algo. Es decir, el actor económico, y desgraciadamente tenemos esa cultura en la sociedad cubana, que el actor económico cree que está obligado a pagar el tributo porque se lo exige la administración tributaria. No, es un tributo que usted tiene que pagar porque forma parte, reitero, fíjate, soy reiterativo en ese aspecto, forma parte de su responsabilidad social. Todos los que estamos aquí pagamos impuestos. ¿Ya? Ahora, yo no pago impuestos por las ventas. ¿Por qué? Porque yo no vendo nada. Entonces, fuera impositivo si el Estado me obligara a mí a pagar un tributo por algo que yo no hago. Ahí estuviéramos hablando de otra cosa. Pero desde el momento en punto que yo adquiero una responsabilidad social porque yo estoy ejecutando una acción económica, entonces lo único que está haciendo la administración tributaria es también aplicando la responsabilidad social que tiene en función de algo que después va a hacer el Estado a través de su figura redistributiva, que es coger ese recurso y ponerlo en función de la sociedad. Así que eso mismo que tú estás pagando, después el Estado lo va a revertir en ti, en tu familia, en los aspectos sociales que son importantes, en donde tú también vas a participar. Pero desgraciadamente, el ente económico muchas veces piensa que tiene que pagar porque está obligado, porque hay alguien del lado de allá que le está exigiendo que está obligado. No, usted tiene que pagar porque asumió esa responsabilidad social. Hablando de responsabilidad, Ivette, yo quiero que usted me abunde un poco más en esa responsabilidad social y esto de que hablábamos de la cuantía de los impuestos que se deben pagar, porque la declaración de los tributos se realiza una vez al año. O sea, y Belkis mencionaba el hecho de que si usted se dedica a producir alimentos y comienza a hacer otra actividad, entonces, ¿cómo lo hace? No, mira, la declaración jurada en personas naturales sobre los ingresos personales, ahora la actividad del trabajo por cuenta propia desde el 2021 se amplió y son proyectos donde el contribuyente puede declarar en ese proyecto todo lo que él quiera hacer. Es decir, todas las actividades, mientras que no estén las actividades prohibidas, él puede hacer todo lo que él quiera y simplemente lo declara en su proyecto. Y de todos esos ingresos es que él aporta los porcientos que están establecidos por venta de servicios o por ingresos personales. ¿Qué es lo que pasa con la declaración jurada? Que ya se presenta una vez al año. Y que la población estaba acostumbrada a que existían dos regímenes de tributación. Existía un régimen general y un régimen simplificado. Y el régimen simplificado, que eran aquellas actividades que se consideraban que tenían menos ingresos, no presentaban declaración jurada. Es decir, solamente hacían los pagos a cuentas parciales, lo que ellos decían el pago de todos los meses de la cuota. Pero ya a partir de la declaración jurada del año pasado, todos los trabajadores por cuenta propia, sean en aquel momento que todo el régimen simplificado o régimen general, tienen que presentar declaración jurada. Y usted sabe que a veces es difícil a las personas cambiar la forma de pensar. Sí. Y entonces eso fue lo que trajo que los porcientos de presentación y que muchas personas también no presentaran la declaración jurada porque llevaban muchos años ejerciendo actividades de trabajo por cuenta propia que no estaban obligadas a la presentación. Actualmente, todo trabajador por cuenta propia tiene que presentarla ante la administración tributaria, que hay varias vías, no solamente tiene que ser presencial. Si le da a pagar esa declaración jurada, después que hagan sus cálculos, bueno, ya sí puede efectuar su pago o en la agencia bancaria o también por las vías digitales que existen. Y eso es lo que ha influido más en ese incumplimiento. El cambio de la forma de pensar de los trabajadores por cuenta propia en cuanto a los regímenes de tributación. Estos regímenes que cambiaron han sido favorables para hacer más fácil, por decirlo de alguna manera, sencillo a la hora de declarar los tributos. Ahí hay que tener en cuenta una cosa. Lo primero es que en todos los países las personas tienen que hacer una declaración al final del año, que es la declaración de las rentas. Aquí en Cuba se hace la declaración de los ingresos personales.
Y no es solo los trabajadores por cuenta propia, porque veo que el programa un poco que está los trabajadores por cuenta propia, no, trabajador por cuenta propia, artistas, comunicadores que reciben ingresos, diseñadores que tienen también ingresos, no es solo los trabajadores por cuenta propia, el sector agropecuario, los usufructuarios de tierra, todos los actores tributan y presentan la declaración jurada. El impuesto sobre ingresos personales es un impuesto anual, igual que el impuesto sobre utilidades. Son impuestos que son anuales porque son declaraciones que se hacen al final del año. Lo que usted va haciendo trimestralmente en el caso de las utilidades y mensualmente en el caso de los ingresos personales son pagos a cuenta de ese impuesto, y nosotros consideramos que es una buena forma o una buena manera de aplicar y de aportarle el impuesto, porque de otra manera entonces usted no tendría que hacer los pagos mensuales, pero cuando terminara el año usted tendría que hacer su declaración jurada y tendría que desembolsar todo ese dinero. Sin embargo, usted va haciendo pagos adelantados y luego al final del año solo tiene que liquidar el impuesto, que sería la diferencia de lo que falta por aportar al presupuesto del Estado. Y decías ahorita de las cuantías, porque veo que las cuantías, es que no son cuantías, las cuantías eran antes, cuando eran cuotas fijas, y por ejemplo, habían actividades que la cuota fija es esta, la cuota fija para los cafeterías había una cuota fija, para los que se dedicaban a las actividades constructivas había una cuota fija, todas las actividades tenían una cuota fija, pero eso cambió. Lo explicaba Ibe, ahora son proyectos, ya no hay cuotas fijas, son porcentuales, que te explicaba que es mucho mejor, porque usted aporta de acuerdo con su capacidad económica, porque puede ser que usted tenga una paladar y yo tenga otra, pero a lo mejor su paladar es más próspera que la mía. En la forma que estaba antes, usted y yo podíamos pagar de la misma cuota, sin embargo ahora no, ahora usted paga su porciento en base a los ingresos y yo pago mi porciento en base a los ingresos. Ahora le doy la palabra a Carlos Manuel. Yo quería preguntarles, porque me demuestran que Cuba no está haciendo nada diferente a lo que se hace en el mundo en cuanto al pago de tributos. Entonces, ¿por qué causa la atención a los medios internacionales que Cuba impida la salida del país a personas que deben impuestos? Bueno, propaganda política. Exactamente. Como causa en el mundo cualquier revuelo por algo que hacemos nosotros. Vuelvo a lo mismo. Usted tiene una responsabilidad social. No satisfizo esa responsabilidad social, usted tiene que hacerlo. Haga la responsabilidad. Satisfaga su responsabilidad social y váyase. Así de sencillo. ¿Existen leyes? Está establecido en el decreto 308, tiene un artículo, el artículo 94, incluso nosotros traíamos acá la ley, el artículo 94, que establece que la Administración Tributaria puede solicitar la regulación de salida del país para cualquier persona que tenga deudas con el presupuesto del Estado. Y además en la propia ley hay determinados artículos también que establecen la posibilidad de que la Administración Tributaria, siempre y cuando sea con un fin, una finalidad tributaria, pueda tener relaciones con otros organismos del Estado para buscar los mecanismos que permitan poder sufragar todas las deudas que tengan los contribuyentes. De hecho, nosotros en este momento tenemos convenios con varias instituciones en función de lograr el cumplimiento efectivo de los impuestos, que lo decimos así, a veces las personas nos dicen, bueno, ¿y por qué los regulan? Pero aún estamos muy lejos de lo que tenemos que lograr, porque realmente hay muchas personas que incumplen sus impuestos, que incumplen, y que la Administración Tributaria realmente no les ha llegado a todos. Eso es un reto que tenemos nosotros como Administración Tributaria, de buscar otros mecanismos para llegar a cada persona que incumpla con su obligación, pues tenga su sanción. Porque para eso también están establecidos los recargos por moras y las multas. Los recargos, que a veces las personas piensan que me estás sancionando doble porque me pones un recargo y una multa. No, para nada. El recargo por mora es el recargo, la indemnización que tiene que pagar la persona por la demora en el pago, porque el Estado contaba con esos dineros para sufragar determinados gastos en un momento y usted no lo hizo. Por tanto, por el tiempo que usted se demore en pagar eso, usted paga un recargo por la demora en el pago. Y la multa es la sanción como tal por la infracción que usted ha cometido, que no solo se sanciona con multa. Hay otras formas también de sancionar la conducta. Decía, que tienes que ver lo de la arista del precio del incumplimiento. Exactamente.
No solamente qué te faltó por pagar, sino qué acción, qué efecto tuvo eso para la sociedad. Y sin embargo eso no lo cuantificamos. Ese precio de incumplimiento que se dejó de hacer por lo que tú dejaste de pagar. ¿Tienen algún registro, alguna forma ustedes de saber? Los incumplimientos. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo que no? La ONAT tiene todo un sistema automatizado, una base de datos donde están todos los contribuyentes del país. Y desde la oficina central, ella que dirige esa yo quiero que Ivette, por eso te pregunto, yo quiero que Ivette, escucharla para que nos pueda decir. Sí, nosotros tenemos un sistema automatizado donde tenemos inscritos ahí todos los contribuyentes por banco, nos entran también todos los aportes que hacen los contribuyentes y el sistema está preparado, es decir, se está condicionando para que nos alerte de todo el que ha incumplido esa obligación o que la ha cumplimentado fuera del término, porque era lo que decía el compañero, nadie ve el sacrificio que significa para el no, es decir, lo que se dejó de hacer porque no entró ese dinero en el momento oportuno. ¿Y consideras que hay suficiente información para que los contribuyentes sepan sus deberes y derechos a la hora de declarar sus tributos? Bueno, como les dije al inicio, desde el primer momento que ellos se inscriben, que reciben su vector fiscal, ya ahí se le está poniendo los aspectos más importantes que debe conocer el contribuyente. No solo en obligaciones, sino también en sus derechos. En ese sentido, también hay que tener en cuenta que la administración tributaria, al igual que todas las instituciones, también tiene su portal tributario. En el portal tributario... Que los invitamos a que lo visiten para que vean también que hay actualización ahí sobre los datos de las multas que se han aplicado y hasta dónde ascienden las deudas de los que no han pagado sus tributos. Las voy a interrumpir un momento. Ahora regresamos nuevamente al programa. Vamos a escuchar qué nos trae esta semana el gurú de Jatibonico. ¿Es la aportación fiscal una acción muy necesaria? Con voluntad tributaria se ayuda al gasto social. Es una cuestión moral servir al que te ayudó, al que un día te educó, te dio un oficio, cultura y facilitó una cura que a ti nada te costó. Hablábamos de responsabilidad social. ¿A dónde va a parar ese dinero que se entrega, que se recauda de los tributos de los contribuyentes? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Para qué se utiliza? Ivette, perdón. Bueno, todos los ingresos van al presupuesto de Estado y tienen diferentes destinos. Principalmente, bueno, que no es que van hacia la educación, la salud, la cultura, de forma global, es decir, macro. Todos los presupuestos van destinados siempre a sufragar los gastos, esos de que son los logros de la revolución. Pero también para otras cosas que a lo mejor no la vemos tanto. Por ejemplo, la propia vacunación, es decir, los procesos de vacunación que se hacen para el desarrollo científico-técnico, para la contribución territorial, para el desarrollo del territorio, es decir, esas necesidades, el propio intendente pueda ir destinando sus ingresos a sufragar aquellas necesidades que más, el municipio destina. Por eso, contra más ingresos entren al presupuesto de Estado, más disponibilidad hay para poder gastar. ¿Qué se hace con eso? Ahí hay que tener en cuenta una cosa. El presupuesto, a veces hablamos, ¿no? Y vemos los ingresos, ¿no? Pero el presupuesto tiene ingresos arriba y gastos por abajo. Y después tiene déficit fiscal. Para que hayan gastos
¿Qué es lo que nos está preguntando para que haya gasto, para que haya educación? Tiene que haber ingreso arriba. Si no hay ingreso por arriba, entonces hay que reducir los gastos por abajo, porque usted no puede gastar más de lo que usted tiene, como en la casa, ¿no? En los gastos, además de lo que decide, ahora mismo un ejemplo un poco triste, ¿no? Pero tuvimos todos los hechos de Saratoga. ¿Con qué se financiaron todas las reconstrucciones que se hicieron? Con el supertanquero de Matanza. ¿Con qué se pudo financiar todos esos desastres? Cuando pasan los ciclones, ¿con qué se financian todo? ¿Cómo el Estado ayuda y subsidia muchas veces a las personas que lo conocemos? Entonces no es solo responsabilidad social, es también conciencia social. Muy bien. Forma parte de ello. Pero además de eso, hay servicios que se brindan a la población que están subsidiados. Por ejemplo, la electricidad. Tenemos también la asistencia social, que parece poco y que a veces se critica que es poco lo que se paga por asistencia social, pero eso sale de todo lo que se recauda. Es decir, que tienen muchos destinos que están en correspondencia con lo que seamos capaces de ingresar. En la medida que ingresemos más, bueno, pues entonces pudiéramos tener más gastos sociales, ¿no? Poder asumir mayores gastos sociales. De ahí la importancia de la tributación, y que desde que la persona está contribuyendo, se sienta que yo estoy aportando a que las personas cuando vayan a la escuela, los propios niños nuestros que van a la escuela y tienen sus maestros, tienen sus libros, para la cultura, para el deporte, para el desarrollo de todo eso, para como decía Ibe, para la ciencia, la innovación, que son de las cosas que también el país está aportando mucho por ello. Todo eso sale de los ingresos que somos capaces de recaudar, y que, bueno, gracias a los contribuyentes entran al presupuesto y después se puede redistribuir, que es una de las características fundamentales, que entonces a partir de ese proceso de redistribución puede llegar a todo el presupuesto del Estado. Yo quería preguntarles, porque con el tema de la digitalización de los pagos y la ahora muy famosa bancarización, ¿qué beneficios traerá esto a los contribuyentes y a ustedes también como entidades de cierta manera reguladoras, ¿no?, de que se cumpla con esos tributos? En nuestra apreciación, la bancarización trae beneficios para todos. Ahorita, cuando se preguntaba de si los contribuyentes conocen sus deberes, no lo conocen, y explicaba del vector fiscal, yo pensaba, bueno, es que para cualquier administración tributaria, es mucho menos costoso la asistencia, que asistir a los contribuyentes, que los contribuyentes conozcan qué es lo que tienen que pagar, que lo hagan bien, que lo hagan en la fecha que está establecida, crear facilidades para que esos contribuyentes puedan honrar sus obligaciones. Claro. De ahí la importancia de la bancarización. La bancarización permite ahora que el contribuyente tenga su cuenta bancaria fiscal, y a partir de tener tu cuenta bancaria fiscal, todas las operaciones pasan por la cuenta bancaria fiscal. Pero también desde tu casa tú puedes pagar tus impuestos con el transfer móvil por en zona, como lo decida el contribuyente. Además de eso, transparenta sus ingresos. Y para nosotros, lógicamente, porque nosotros entonces podemos, que no es que sea Cuba, eso es en el mundo entero. Claro. Porque no es que Cuba quiera saber, no, es que eso es en el mundo entero. Donde quiera que usted vaya hoy, usted paga por una tarjeta magnética. Nosotros a veces nos vemos, cuando vamos a algún evento, un poco como un medio raro, porque tenemos que pagar por efectivo, pero todo el mundo paga con su tarjeta magnética. Eso es algo, como decimos, el desarrollo no se puede negar, y usted se tiene que montar también en ese tren. Y la administración tributaria, lógicamente, también entonces recibe información de esas cuentas bancarias fiscales y podrá hacer mejor su papel de controlador de los tributos. ¿Cómo controlan, Ivette? ¿Cómo los ayuda a transparentar y mantener un control a través de la bancarización, de los pagos, de la digitalización de todas estas operaciones? Sí, yo le estaba diciendo a usted al inicio, como mismo dice la vicejefa, eso transparenta todos los movimientos que haga, es decir, todo lo que el contribuyente en su actividad realiza, no solamente sus ingresos, sino también sus gastos, que a veces les es difícil poder probar. Como ahí tenemos problemas que todos los conocemos con la facturación, y eso de poder justificar los gastos que son de su actividad.
Por eso es que siempre recalcamos que esa cuenta bancaria fiscal es para hacer todas sus operaciones, pero que sean en correspondencia a la actividad económica que ellos realizan. Ahí es importante una cosa, Laura, que creo que es bueno explicar, y ya que este programa también llega a la población, ¿no? Que la cuenta bancaria fiscal no es solo por tenerla, hay que usarla, hay que depositar los ingresos que se reciban del ejercicio de la actividad a esa cuenta bancaria fiscal, y hay que entonces pagar los gastos que se tengan a través de la cuenta bancaria fiscal. Y en ese aspecto también queríamos un poco, por decirlo de alguna forma, alertar a las empresas. Las empresas muchas veces contratan los servicios de trabajadores por cuenta propia. Ahí hay que revisar porque está en ley. Hay una norma que lo establece, que hay que pagar a la cuenta bancaria fiscal. No es a cualquier cuenta, es a la bancaria fiscal a quien tendrían que las empresas, cuando tienen un servicio de un trabajador por cuenta propia, realizar el pago a esa cuenta bancaria fiscal. Y los contribuyentes, lógicamente, tienen que hacer uso de la cuenta bancaria fiscal y la operatoria que lleva la cuenta, porque hoy uno de los problemas que existen y que se han hablado en determinados momentos y en determinados espacios es precisamente el tema de que no se está depositando el efectivo y que entonces después los cajeros no tienen efectivo. Bueno, pero si no se deposita, entonces ¿de qué manera vamos a contar con ese dinero? Porque regresa a la intencionalidad como una de las causales del riesgo. Fíjate, la plataforma está, la cuenta bancaria fiscal está, pero si yo tengo la intencionalidad de que la administración tributaria no conozca realmente mis ingresos, yo entonces no quiero que mi cliente pague por la plataforma. Claro. Quiero que mi cliente pague en efectivo. Por eso el llamado, la alerta de poner un plazo para todo el mundo sintonizarse con el tema de la bancarización. Todas las empresas, claro, MIPYMES, cuentapropistas, trabajadores por cuenta propia, personas naturales, claro, ¿no? Así mismo, así mismo. Les quiero preguntar, ¿cómo crear conciencia de la importancia del aporte tributario cuando hoy existen, según datos que aportaba el Ministerio de Finanzas y Precios en octubre, hace apenas mes y medio, de que aún existe una deuda de más de 158 millones de pesos? ¿Cómo crear conciencia en esas personas que aún deben dinero? Yo ahorita te explicaba que lo primero que hacemos nosotros es precisamente dar asistencia y asesoramiento al contribuyente. Asistirlo para que pague voluntariamente, porque es menos costoso para nosotros y para el propio contribuyente también, porque en el caso de nosotros, si el contribuyente no aporta en el tiempo que está establecido y en la cuantía que está establecido, nosotros entonces tenemos que actuar, hacer determinaciones, hacer gestiones para el cobro de esa deuda, y al mismo tiempo tampoco es beneficiosa para el contribuyente, porque entonces esa deuda tiene un recargo, tiene una multa, puede tener incluso otras sanciones, porque cuando ya usted está incumpliendo, la sanción no solo puede ser la multa, existen otras sanciones no pecuniarias, como es el cierre de establecimiento, el retiro de la licencia para operar el negocio. Podemos entonces, como bien tú decías, aplicar las regulaciones migratorias ante la salida de regulaciones de la salida del país, incluso a los que tienen deuda o que vamos a fiscalizar porque tenemos determinada información, dígase, ¿no? Podemos poner aviso de entrada al país para saber cuándo el contribuyente entró al país y entonces poder actuar para poder resarcir, ¿no?, los dineros que no llegaron al presupuesto y que pertenecen al presupuesto. Sobre esto, Carlos Manuel, quisiera preguntarle cómo desde la ANEC ustedes ven o visualizan cómo este impago de tributos afecta a la economía cubana. A ver, te lo voy a dar de otra forma. Es decir, la contribución de la ANEC en función de la responsabilidad social de ese actor económico. A ver, la ANEC tiene una característica aglutinadora en el sentido de que todos los actores económicos, con independencia de la actividad que realizan, incluso el tipo de propiedad sobre los medios de producción, tienen tres elementos que hacen que coludan en la ANEC: el elemento económico, el elemento financiero y el elemento contable. Por lo tanto, la ANEC, a través de su centro de capacitación, pues obviamente contribuye desde la capacitación a la formación, no solamente del contador, sino del directivo, del empresario, sobre estos temas. Pero además, no hay que ver la ANEC solamente desde la arista de la capacitación,
sino al contribuir a ser un ser aglutinador desde la perspectiva que te estaba comentando anteriormente, pues también es una vía para canalizar esos conflictos de intereses de los que te hablé ahorita, e incluso sobre bases científicas, con estudios científicamente demostrados, y poder hacerle también propuestas de modificación a la ley tributaria en un momento histórico determinado. Entonces son dos aristas fundamentales que tiene la ley. Y si a eso también le sumas la prestación del servicio jurídico a través de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que tiene un grupo importante, además primero tiene una segregación importante de bufetes en todos los municipios del país, por lo tanto está cerca de ese contribuyente, de ese actor económico. Y ese actor económico puede ir a buscar allí esa asesoría a través de la prestación de servicios jurídicos, porque tiene un grupo importante de abogados especializados en la materia tributaria. Pero esa asesoría desde la parte de la prevención, ya, que es lo importante. Después tú puedes ir a buscar al abogado cuando eludiste y cuando violaste la ley, fíjate. Claro. Ok, pero no es llegar a ese momento, es desde la prevención, de la asesoría desde la prevención, a través de ese servicio jurídico. Y yo quiero aprovechar un minutico, porque ahorita hablamos de una causal del riesgo, que fue esta que te hablábamos de, pero yo quiero ver otra, que es esa contabilidad sin seguridad razonable. Porque la contabilidad como ciencia del negocio es la herramienta que va a tener ese directivo, ese empresario, ese contador, porque además es la base contable para la determinación de la base impositiva de la mayoría de los impuestos. Entonces, si usted tiene intencionalidad y una contabilidad con seguridad razonable, las cosas son un poquito menos complicadas. Pero si usted tiene intencionalidad y una contabilidad maquillada, entonces las cosas son un poco más complicadas. Y hablamos de la elusión, y hablamos de la elusión desde la norma tributaria, pero yo también puedo buscar elusión desde la norma contable para tratar de buscar la menor base imponible y pagar menos impuestos. Saco como conclusión del programa que hay que crear una mayor conciencia y mayor responsabilidad social en cuanto al cumplimiento del pago de los tributos. Les doy las gracias por haber venido al programa a compartir con nosotros para tener mejor conciencia de lo que ocurre hoy con el tema de los tributos en Cuba. Aquí, Encuadrando la Caja, indagamos en los problemas, proponemos soluciones porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así podremos estar más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbirichi. Aprovecha. Timbirichi. Aprovecha ahora. Y tampoco Mitsubishi. Timbirichi, Timbirichi. En cada cuadra un comité y una pila Timbirichi. Timbirichi.